Ya, vamos retomando. Están ingresando los últimos, uno más. Ok, a ver. Cuando uno ha hecho previamente el estado de resultados marginal, basado en las cuentas, el estado de resultados, perdón, tradicional, basado en las cuentas que tiene, si tú tienes bien clasificadas tus cuentas, pues se van a hacer más fácil este informe, porque como ven, solo es buscar las cuentas o sumar las cuentas que tienes. Es eso. Pero hay que tener un cuidado con esto, que esté bien clasificado, ¿no? Si es variable o es fijo. Por ejemplo, si el alquiler lo pongo como variable, va a aparecer sumado aquí con los variables. Y eso ya distorsionaría la información, siendo que el alquiler es un gasto o costo fijo. Entonces, si está clasificado bien eso, pues se aplican bien los criterios que hemos explicado en la parte teórica, pues eso se va simplemente a reconocer fácilmente. Ahora, habíamos dicho en este caso que su estructura es diferente a la que conocemos en el tradicional, porque a los ingresos los resta todo lo que es variable, sin importar si es costo o si es gasto. Es decir, acá no lo discrimina por ser costo o gasto, lo discrimina por ser variable o fijo. Pues para este sistema todo lo variable es recuperable, por eso lo ha sumado costos más gastos. Nos da un costo variable de 117,000. O sea, lo ha convertido en costo variable solamente, porque es variable y es recuperable. Lo interesante acá es que de los ingresos, 117,000 casi son todo lo variable, que son los costos y gastos variables, y aún tiene así una utilidad de 4,800. Esa utilidad se llama margen de contribución. Positivo cuando es una utilidad, negativo cuando sale pérdida, ¿no? Cuando los costos variables son mayores a los ingresos. Cuando una empresa tiene hasta aquí utilidad, con seguridad tiene un punto de equilibrio. Es decir, que esta empresa se está manejando relativamente bien, que va a tener utilidad, que se puede proyectar utilidades y demás. Pero si saliera negativo, entonces significa que hay que reestructurar o los costos o gastos variables o los ingresos. Porque con un negativo acá no vas a poder proyectar ventas ni nada. Ya vamos a ver por qué. Entonces, continuamos. Margen de contribución, esa es la diferencia. Ahora nos dice acá costos fijos. ¿Qué costos fijos? El costo fijo de producción y los gastos fijos de admisión y comercialización. Ok, primero el costo fijo. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos contabilizado, el costo fijo de producción. Vamos a buscar en la contabilidad la cuenta costo fijo de producción. Y está en el último registro, por si acaso. Costo fijo de producción. El último asiento era justamente esto. 13,068,47. Anotamos 13,068,47. Anotamos ese monto en el resultado. Ahora, noten esto. El costo fijo de producción tiene una fórmula y había sido costo fijo de producción unitario, que les he puesto detallado las abreviaciones, por QP. ¿Qué es QP? Cantidad producida. QP. Entonces, ¿tengo la cantidad producida? Sí. Está en la hoja de costos, no en el Cardex, porque eso es, bueno, también está en el Cardex, pero prefiero sacar de aquí, del resumen de la hoja de costo. Cantidad producida es 5,000. Eso también entra al Cardex, por si acaso, pero 5,000. Ahí está, 5,000 unidades. ¿Correcto? La cantidad producida entra ahí, no la cantidad vendida. Ahora, ¿cómo saco el costo fijo de producción unitario?
similar a los anteriores. Si 13.000 es el total, ¿cuánto es el unitario? 5.000. Dividido entre 5.000, 2,61. Eso había sido el costo fijo de producción unitario. En palabras más sencillas, esto es el costo indirecto fijo por cada unidad, porque aquí son puros costos indirectos fijos. 2,61 en promedio es lo que vale por cada unidad. Por eso da 13.068. Ese monto es el que nos interesa, el total, pero siempre hay que hallar esto para otra información que nos puede pedir. Ya está, descompuesta su fórmula, se ha hallado sus datos. Vamos a los gastos fijos de administración. Esto es simplemente de la contabilidad. Lo que has clasificado como gasto fijo, lo sumas. Gasto fijo gastos fijos de administración. Primero eso, son dos. Tiene dos registros. Sumamos esos dos. Uno de 6.960 más 852,60. 7.812,60. De la misma forma, comercialización. Veamos acá. Tenemos gastos fijos de comercialización. Ahí está. Marco comercialización. Y tenemos igual dos partidas. Una de 12.000 y 852. Tenemos acá 12.000 más 852,60. Ya está. Sumamos los costos fijos y los gastos fijos. Y tenemos un total de costos fijos. Es decir, acá los junta todo lo fijo y lo vuelve un costo fijo global de 33.000. 4.000, que es positivo, menos los costos fijos, que está con signo negativo, porque hay que restar, nos dice acá, nos da un rendimiento neto de explotación negativo. ¿Qué significa? Que nuestros costos fijos son demasiado elevados, se han comido la utilidad del margen de contribución y nos está generando una pérdida de 29.057. ¿Sí? Ahora, veamos esto. En el método marginal nos sale negativo 29.000. En el método tradicional también nos sale negativo, pero 27.000. Entonces, de 29.000 a 27.000. ¿Dónde se genera esa variación? Vamos a ir todavía completando esto. El inventario final de productos terminados, ¿cuánto vale por el método marginal? Veamos, tengo que ir a su Cardex. Y en el Cardex está saldo. Dame un segundito, no había sacado el saldo acá. Saldo es 9.568,75. Esto es el inventario final, habíamos dicho. Esto es lo que sobra. Sobra 600 unidades a un costo de 9.568. Entonces lo traigo acá, este dato, 9.568. Compararemos esto también. Aquí hay 9.568,75. ¿Correcto? Y aquí hay 11.000. 11.000 hay acá. ¿Cuánto es la variación? Básicamente, de 11.000 a 9.500. Veamos, voy a calcular por un momento simplemente su variación, solo con fines demostrativos, los 9.000 menos lo que ha variado en el tradicional, que es 11.000. ¿Cuánto es lo que está variando? Un segundito. 9.000 menos
11.000. $1.568,22. Esa es la variación que ha generado la modificación del costo unitario. ¿Sí? Claro, porque en el tradicional nuestro inventario vale 11.000. Lo que ha sobrado vale 11.000. Y en el marginal lo que ha sobrado vale 9.500. Esa es la variación que se ha generado. No se olviden que en el método tradicional nuestro costo unitario es elevado. Por ende, nuestro inventario final ha salido más elevado, por eso sale 11.000. Y en el marginal nuestro costo unitario es menor, 15 bolivianos, 15 punto algo. Y lo que ha sobrado, por eso vale menos, 9.568. Entonces, hasta el inventario final está generando una variación de 1.568,22. Eso ocurre justamente por ese cambio que ha habido en los costos de variables a fijos. ¿Sí? Decía en la teoría que el método tradicional le conviene al Estado porque genera más oportunidad de aportar impuestos. ¿Cómo? Veamos. Aquí, si bien la pérdida 27.000 no va a pagar ningún impuesto, pero su pérdida sale 27.000. Que no es lo mismo que en el marginal la pérdida nos salga 29.000. ¿Se dan cuenta? O sea, 29.000 es lo que nos sale más pérdida. Y eso no le conviene al Estado. Que una empresa tenga mucha pérdida. Porque así nunca va a pagar impuestos. Entonces, con la misma información, noten que con la misma información me ha salido distinto resultado. Porque lo único que hemos hecho ha sido reordenar nuestra información. No he recalculado las planillas ni los prorrateos, nada, solo he ordenado y evidentemente se ha modificado. ¿Dónde se genera el cambio? En la hoja de costo. Se ha modificado mi costo unitario con respecto al tradicional. Y eso ha distorsionado mi información. ¿Sí? ¿Estamos bien así? A ver, ¿para qué sirve entonces esto? Vamos a hacer lo primero, para calcular la cantidad de equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa qué cantidad es la óptima a vender para no tener estas pérdidas. Es decir, ahorita tengo pérdida de 29.000, pero aquí la pregunta es ¿cuánto entonces debería de haber vendido para que no me salga esa pérdida? Y aplicamos esta fórmula. Cantidad de equilibrio. QE es igual al costo fijo, por eso les he puesto las abreviaciones, CF menos ingreso total unitario, dividido entre ingreso total unitario menos costo variable unitario. Tenemos las abreviaciones de esto. Veamos. Costo fijo, ¿tengo? Sí, tenemos el costo fijo. Es 33.913. O sea, lo tengo ya separado y clasificado. El costo fijo total había sido 33.000. Entonces, ese dato es el que traemos a nuestra fórmula. Los 33.000 va a venir aquí. Anotamos 33.913,67. Ahí está. Solo le copio. Ingreso total unitario. Tenemos, sí, aquí está, es 27,84. Ese dato también lo voy a llevar a la fórmula. Para eso hemos hallado. Ingreso total unitario, entonces lo llevo acá. 27,84. Ese 00 ya no lo pongo porque al final no son decimales. No va a afectar nada. Se quedaría así. El 784. Si tuviera más decimales lo aumento hasta 7, hemos dicho, ¿no? Ya está. Costo variable unitario.
aquí tengo que tener cuidado lo siguiente. No tengo el costo variable unitario. Esto es costo variable de producción unitario. No es lo mismo, esto es de la producción. Yo necesito de esto. ¿Cuánto es su costo variable unitario? Entonces, ¿cómo se saca el costo variable unitario? Simplemente es dividir el costo variable entre la cantidad vendida. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, costo variable, ¿cuánto es? 117,000. 117,000 es lo que voy a dividir. 117,000, a ver, voy a copiar su formato. Ahí está. 117,639,46, ese es el costo variable. Y lo debo dividir entre la cantidad vendida. ¿Cuánto es? 4,400. Entonces, si tú divides de la cantidad vendida, lo que vas a obtener se llama, esto sería igual al costo variable unitario. ¿Cuánto va a ser esto? Anotamos su variable. Esto va a ser igual a 117,639,46 dividido entre cantidad vendida. 26,74. Pero aquí tiene más decimales. Hemos dicho hasta 7. Ahí está. Resumiendo, entonces, no tengo el costo variable unitario, pero sí sé su fórmula. Es igual al costo variable total dividido entre la cantidad vendida. Esa información la tengo. Entonces, si yo divido eso, me va a dar el costo variable unitario. Ese dato es el que me está pidiendo la fórmula. Veamos. Aquí dice ingreso total unitario, que ya tenía ese dato, menos dividido entre costo variable unitario. Entonces, hago esto. Copio ese costo variable unitario. 26,7362, 4. Todos sus decimales. Ahora sí, con esto tengo que calcular la cantidad de equilibrio. Veamos. 33,000. ¿Sí? 33,000 dividido, me dice, entre 27,84 menos 26,73. ¿Cuánto sale eso? Vamos a usar todos los decimales. Voy a agrandar esto. Eso significa que necesitamos 30,725 unidades vendidas. En resumen, nos está diciendo que si vendemos 30,726 unidades, vamos a tener punto de equilibrio. Redondeando ya acá, unidades. A ver, no se entiende eso. Es que como solo hemos vendido 4,000, por eso si hubiéramos vendido 30,000, tendríamos 0 pérdidas, a la par conmigo. Es decir, yo avanzo hoy día esto, hasta la siguiente o siguiente semana, si quieres, ya debía estar hasta ahí. Si alguien está empezando recién esta práctica y me dice, pero tengo mucha práctica, le digo, no, un ratito. Ayer he mandado 2 prácticas, pero una yo lo voy a utilizar para resolver y explicar dudas.
La otra las van a resolver ustedes. Eso es. Ahora, de lo que les he entregado hace tiempo ya para que hagan en paralelo, les dije, ¿no es cierto? Hagan en paralelo junto conmigo. Sí, ¿Qué listo. es En lo todo que hay caso que sería hacer? aumentar el marginal, Avanzar. como ya sería la primera práctica, ¿no, Alicia? La primera práctica es tradicional y hacerlo, volverlo marginal, como estamos haciendo aquí. Sí, listo. ¿No es cierto? Gracias. La práctica de ayer, eh, bueno, definiremos, mejor definiremos en este momento. Ayer han recibido dos prácticas, ¿correcto? Una práctica que se llama DECO y una práctica que se llama MERCA. ¿Estamos bien? Dos Sí, archivos han recibido en el grupo. Lo que ustedes van a resolver es la práctica DECO. Sí, voy a abrirlo. Dice DECO. Ahí está. Es el planteo. ¿Es similar al que hemos hecho? Sí. Pero aquí tiene inventario inicial. Ok, ya me dice, pero no entiendo inventario inicial. Entonces yo voy a agarrar la práctica merca y voy a decir, así se hace. No te lo voy a resolver esto tú lo tienes que resolver. Pero te lo voy a hacer en un ejercicio parecido para que me entiendas. Las dudas. Entonces vamos a hacer con inventario inicial. La compra, si me dice alguien, "Ay, la compra no le estoy entendiendo", pues, explicamos la compra. Pero ya las salidas y eso, no. Eso tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Porque son salidas. No me pueden decir, explíqueme cómo hago una salida de un Cardex. Si ya lo hemos explicado. ¿No es cierto? Ahora aquí, en el ejercicio que hemos hecho, no nos daba fecha de ingreso y calcular antigüedad. Obviamente les voy a explicar eso, cómo se calcula. Pero las horas extras sí hemos calculado. Entonces, quiero que me entiendan. Un ejercicio sirve para que tú lo resuelvas y donde te tranques, me digas dónde tienes duda. Y yo lo voy a explicar ahí. Sé que voy a explicar. Después de que explique, si hay más dudas, vamos a seguir aclarando. Pero para eso es el otro ejercicio, o sea, para que me sigan con Merca. Yo voy a resolver Merca. Ustedes van a resolver DECO. ¿Por qué método? ¿Tradicional y marginal? No. Solamente, ¿cuál? Marginal. El marginal. No van a ser el tradicional, solo el marginal. Pero es casi hacer lo mismo. Estoy de acuerdo. Pero en un sistema no se hace pues con 4 o 5 letras, 5 cuadros. Un ejercicio de costos es así. Y los que se vienen son más extensos. Son más extensos porque tienen varios productos. Costos tiene esa característica. Entonces, una vez que ya hemos explicado qué es material, planillas, prorrateos, sobre eso vamos a explicar, evidentemente, lo que sigue. Entonces, de esto que tengo que hacer, tengo que ir avanzando. La práctica de eco es de ustedes, porque cuidado que me digan que merca más, no, merca yo lo voy a resolver para ir explicándole algunas dudas que puedan tener en ciertos cálculos, ¿no? Entonces, ¿lo van a tener resuelto merca? Sí. Ahora sí está claro. Entonces, tienen una práctica que ya hace tiempo está, eso debería estar casi a la par, y la práctica de eco que hay que empezarla. Ahora sí, alguien me listo. va a decir, ¿para cuándo? Para el día del examen. Ambas, dicen, ambas son para el día del examen. Sí, pero una ya debía estar avanzada. O sea, no podemos decir que tengo dos prácticas que voy a empezar. Eso no es así. Sí, dice, La solo otra, falta el marginal, nomás sea el primero, pues, porque como recién lo estamos viendo. y como han visto, es rápido, ¿no es cierto? Sí, Es así rápido el marginal. Pero de esta ya hay que empezar su carga. Ya tienen que empezar a consultar dudas, porque si te atrasas, por decir, digamos, el inventario inicial en qué influye, básicamente nada, pero siempre hay esas dudas, ¿no? La planilla puedes estar haciendo, si, pues, si calculando los costos indirectos, registrando, y yo también voy a ir avanzando ya la parte en práctica merca. Seguramente en la siguiente clase vamos a ir avanzando y van a ver que es rápido. Por eso esta práctica merca me sirve
Te pongo un ejemplo. En el caso de los costos indirectos, sí o sí necesitas hacer, o no. Sí, listo. A ver, veamos acá. Aquí estamos. Costos indirectos, ¿correcto? Necesitas hacer sí o sí este cuadro, donde esté solo hasta los variables. Y en los fijos necesitas hacer este cuadro. Entonces solo puedes hacer esos cuadros, nada más, porque los cálculos ya los tienes. ¿Nos has entendido? Sí, Cuando hagas el marginal, porque no es el mismo que el tradicional. Este cuadro es diferente, o sea, tiene menos datos, solo los variables está aquí. ¿Qué más cambia? La hoja de costos, pero solo esta parte. Entonces vas a tener que hacer también la hoja de costo para tener tu costo unitario. Entonces diría, ¿qué voy a aumentar ahora? Digamos, ya has hecho el tradicional, ¿no es cierto? Ya estás aquí. ¿Qué voy a hacer entonces? Cardex, no, porque no cambia. Planillas, no, porque no cambia. No cambia nada las planillas. Los cálculos de costos indirectos, tampoco, porque no están cambiando. No he cambiado nada que hacer. ¿Por qué? Porque aquí está separado los costos indirectos variables de los costos indirectos fijos. Entonces, estos dos cuadros tienes que hacerlo. A partir de aquí, ¿qué más tengo que hacer? La hoja de costo. Si bien material directo, trabajo directo es el mismo, solo el costo indirecto tengo que recalcular. Sacar su costo unitario y modificar mi Cardex. Esos son los cuadros que tendrías que hacer. Dos cuadros de costos indirectos, hoja de costo y Cardex. Porque eso es lo que ha cambiado. Y desde luego la contabilidad, ¿no? Eso sí tendrías que hacerlo, la contabilidad, para no tener, como alguien me decía, ¿puedo solamente poner esto en una contabilidad? No se puede, la contabilidad no puede ser un variado, es que eso tiene una igualdad, tiene una secuencia. Aunque sea el mismo, vas a tener que copiar. Como dije acá, es lo mismo, copiarlo. Copiar la compra, copiar las salidas, pero donde cambie, cambiarlo. ¿Sí? ¿Estamos bien? sí, está bien, Inge, gracias. Ok. A ver, del método marginal, ya hemos calculado el punto de equilibrio. ¿Sí? Este es el dato que necesitábamos. Base. Cantidad de equilibrio, 30.000. Estaba justificando eso. Antes de pasar al otro punto. Decía, como hemos vendido solo 4.400, la empresa ha generado una pérdida. En este caso de 29.000. Entonces, lo que nos da este sistema es esa información donde me permite calcular qué cantidad era la necesaria o la óptima a vender. Y me sale 30.725,60,87,7. Que expresado en una cantidad sin decimales es 30.726. Significa que eso es lo que debo vender para no tener pérdidas. Entonces ya me da una referencia de qué cantidad debo vender. Pero también puedo determinar cuánto era el ingreso que debería generar. ¿A qué se refiere eso? O sea, qué cantidad debería de haber de dinero debería haber ingresado. Veamos. Esto me dice, multiplique el ingreso total en equilibrio. O sea, esto es ingreso total en equilibrio. Y TE es la cantidad en equilibrio. Tenemos este dato aquí. $30.725,61 y todos sus decimales, ¿no? Por el ingreso total unitario, me dice, 27.84. Si yo multiplico la cantidad en equilibrio, que es lo que tenía o lo que necesito vender,
por el ingreso unitario, que es 27.84, vamos a tener un ingreso en equilibrio, vamos a verlo así, de 855.495. O sea, ¿qué significa esto? Significa que si yo quería que aquí sea cero, el rendimiento cero, es decir, que no haya pérdidas, aquí debería haber vendido 855.000 bolivianos. O sea, me está dando esa información más. Y con eso estoy justificando el por qué tengo pérdidas. Porque primero no cumplí con la cantidad en equilibrio. Y peor con el ingreso. Porque si mi ingreso con 855.000 no tenía pérdidas. Pero yo vendí 122.000 menos de eso. Por eso tengo pérdidas. Entonces, según mi costo y mi ingreso y mi costo variable, tengo muy poca utilidad. Si se fijan acá, la utilidad, y lo voy a sacar, por cada unidad es 27 menos 26, un boliviano con 10. Por eso necesito vender mucho. Por eso necesito vender cantidades elevadas de producto, porque aunque estoy ganando un boliviano con 10, no justifica una poca cantidad. Necesito grandes cantidades para llegar al equilibrio, ni siquiera es utilidad, para llegar a un equilibrio. Equilibrio significa que no tengo pérdidas, pérdidas cero y ganancia cero. Ese es el equilibrio. Claro, es muy bajo. 1.10 por cada unidad vendida es muy poco. Por eso necesito vender bastante. Eso es lo que me permite hacer el costeo marginal. Averiguar qué cantidad necesito vender para cubrir mis costos y mis gastos. Lo que no me permite hacer el tradicional. Esto es lo que se llama análisis costo-volumen-utilidad. Sobre esto en el segundo parcial vamos a trabajar bastante. Esto es lo que genera el sistema marginal, esta información. Con esto puedes tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero aumentar una tienda más en alquiler? ¿Qué va a aumentar? El costo fijo, por decir, va a aumentar más 5.000 bolivianos. Lo sumo y ahora necesito vender 35.000, ya no 30.000. ¿Qué pasa si sube el precio del material? Por cada unidad modifico el costo variable. ¿Qué pasa si al precio quiero hacer un descuento de 2 bolivianos? Promoción. Baja mi precio, necesito vender más 37.000 para cubrir. ¿Se dan cuenta? Entonces, es eso. Te permite jugar con proyecciones. Pero eso lo vamos a ver en este parcial. Eso es lo importante, determinar la cantidad y el ingreso en equilibrio. ¿Correcto? Entonces, acá vamos a quedar por ahora. Si hay alguna consulta, aprovechen en hacerla. Lice, la primera práctica es en Excel, ¿verdad? No, ninguna práctica es en Excel. Lo dije desde el primer día, todo es manuscrito. Yo les mando en Excel porque es parte del material, pero no quiere decir que ustedes van a presentar en Excel. Nadie. Las prácticas en Excel no hago valer. ¿Por qué? Porque ya varias veces he visto que uno lo hace, no sé quién lo hará, pero van pasando, modifican formatos y todo eso. Hay formas de rastrear. Por eso no confío en el Excel. Pero desde el primer día lo dije, no en Excel. Puedes resolverlo en tu casa en Excel, estoy de acuerdo. Copiarle una hoja, eso es lo que muchos hacen. Pero por lo menos eso. Pero tienen que entregarme mi manuscrito. O sea, tiene que estar en hojas. Tiene que hacerlo. ¿Sí? No es en Excel, por si acaso. Está grabado desde el primer día. Excel nomás. Es No, no, mucho a no. mano. No, 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 no. No. Por eso, esto ya debía ser hecho. Como dijo su compañero, ya debía estar en el tradicional hecho. Sí, dice, ya está hecho, solo que está en Excel, dice. Y es hartito Ah, pasar a no, mano. pues así quien sea. Yo te mando esto, artista, ya también ya va a estar el marginal. Tienes que hacerlo a mano. Por eso el otro ejercicio van a hacerlo a mano también. Todos los ejercicios son a mano. Y les voy a mostrar trabajos anteriores donde lo han hecho a mano. En ningún momento Excel les he recibido. Esto es así. Hojas. Y les voy a explicar cómo enviar también. Ahorita tenemos 2 semanas
ponernos a tono. Bueno, esta semana y la siguiente semana y la subsiguiente, ¿no? Que iban a empezar exámenes. Pero es pura dudas ahora. ¿Está bien? Ya, ahí quedamos. Empiecen a hacer el otro ejercicio también, poco a poco. No es obligatorio ya nomás, pero vean. Las dudas que vayan. Lista del examen, ¿cuánto es? Es la segunda Fecha. semana de septiembre, no recuerdo, arriba del 14, creo que es. No sé si es el 17 o un poco más. Voy a revisar en el cronograma, pero recién nos ha llegado. Es a mediados de septiembre. Estamos a 3, casi en 2 semanas prácticamente. Está bien, entonces vayan avanzando, no se vayan dejando. A última hora cuando lo hacen, generalmente no acaba. Los ahorita están súper a tiempo. Pero depende de ustedes. ¿Listo? Ahí quedaríamos entonces. Manden sus dudas, por favor, para que vaya viendo qué cosas les tengo que ir aclarando. Si no, si me dan ese insumo me es más fácil. Pero si no lo avanzan, a veces no hay dudas, entonces yo sigo avanzando el nuevo tema, ¿no? Entonces mucho depende de ustedes. Ahí quedamos. Hasta luego.